El objetivo final de todo ser vivo, inclusive el hombre, es la conservación de la especie. Para lograrlo, deben cumplir con la función de reproducción, que consiste en la capacidad de todo ser vivo para producir otro individuo semejante, por lo que esta función se convierte en un hecho biológico trascendente, de gran importancia para la supervivencia de la especie, ya que perpetúa la vida más allá del individuo. Cada individuo presenta al nacer características distintivas, ya que la principal función de la reproducción es transmitir, de generación en generación, el material genético, ácido desoxirribonucleico ADN. El organismo que se produce se denomina progenitor o pariente en línea recta ascendente. El organismo procreado es el descendiente o hijo. Generalmente se reconocen, según las especies, dos tipos de reproducción: la asexual y reproducción sexual. La reproducción asexual es una forma de conservación de la especie, y la reproducción sexual es un mecanismo de mantenimiento y variación para la adaptación a los cambios del medio ambiente. En la reproducción asexual los descendientes son iguales a los progenitores e iguales entre sí, mientras que en la reproducción sexual los padres son diferentes a los descendientes y al mismo tiempo estos son distintos entre sí. La reproducción de los seres vivos está relacionada con la división celular. Esto es mucho más evidente en los organismos unicelulares, en los que la división constituye una verdadera reproducción. La meiosis es la división nuclear de las células destinadas a producir gametos. Cuando el ADN se condensa, da lugar a cromosomas formados por dos cromátidas. Los cromosomas homólogos entran en contacto íntimo e intercambian parte de sus cromátidas hasta que se repelen y empiezan a separarse. Durante este proceso, la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen. Los cromosomas homólogos todavía unidos se colocan en la placa ecuatorial del huso acromático hasta que se separan y se sitúan cada uno en un polo celular. Se forma una nueva membrana nuclear y el citoplasma se divide en dos. Tras una breve interfase, los cromosomas se contraen, la membrana nuclear desaparece y se sitúan en la placa ecuatorial. Los centrómeros se dividen. La cromátida migra a un polo celular. Una nueva membrana nuclear aparece alrededor de cada juego de cromosomas mientras se produce la división del citoplasma. La mitosis es el proceso por el que el núcleo de una célula somática se divide para formar dos núcleos idénticos. Se inicia con la condensación de las cromátidas de los cromosomas, que se hacen cada vez más cortos y aparentes. Las cromátidas se unen por un centrómero al tiempo que desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriolos se desplazan hacia los polos celulares opuestos y se forma el huso acromático. Los cromosomas migran hacia el centro de la placa ecuatorial y se fijan a las fibras por sus centrómeros hasta que estos se dividen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos. Cada juego completo de cromosomas hijos se descondensa al tiempo que se restablece la membrana nuclear. El citoplasma se divide en dos. La vida sedentaria del hongo y su reproducción por esporas son propias de los vegetales. Sin embargo, su sistema de alimentación y la presencia de glucógeno, un hidrato de carbono que solo lo portan los animales en sus células, les hace emparentar con el reino animal. La seta es el aparato reproductor del hongo y su misión principal es la de perpetuar la conservación de la especie. La seta lleva las esporas que al madurar y desprenderse dan lugar a nuevos hongos. El ciclo de la vida de un hongo comienza con el nacimiento del micelio
al desprenderse y germinar la espora. En una de las extremidades de esta se abre una pequeña fisura, a través de la cual desarrollan unos tubos germinativos largos, delgados y blanquecinos, que se denominan micelios primarios. Cuando esto ocurre, el micelio primario originado por una espora de determinado signo deberá encontrarse con otro micelio primario originado por una espora de signo contrario para poder producir nuevos hongos que perpetúen la especie. De la unión de dos micelios primarios de distinto signo se forman los micelios secundarios algo más gruesos. Estos serán los que verdaderamente darán lugar al nacimiento de las setas. Las gimnospermas forman un grupo muy primitivo de plantas, pues aparecieron hace unos 350 millones de años. Actualmente hay unas 700 especies, casi todas agrupadas en la clase de las coníferas. Las gimnospermas son plantas leñonas, o arbustos y árboles, que se agrupan formando extensos bosques. Son plantas de hoja perenne, y sus tejidos conductores no son verdaderos vasos, sino unas células alargadas denominadas traqueides. Las gimnospermas son plantas monoicas, es decir, cada planta posee simultáneamente los dos sexos. Sin embargo, sus flores son unisexuales, es decir, en una misma planta hay flores masculinas y flores femeninas distintas entre sí. Las flores femeninas no tienen cáliz ni corola. Solo tienen una braceta, una escama y dos óvulos. Estas flores se agrupan alrededor de un eje floral y dan lugar a una inflorescencia denominada cono femenino o piña. El óvulo contiene al final de su desarrollo un saco embrionario con dos arquegonios que contienen dos oósferas o gametos femeninos cada uno. Las flores masculinas están constituidas por una escama y dos casos polínicos o microsporangios. También forman conos al agruparse alrededor de un eje floral. En los sacos polínicos se forman las células madre que dan lugar a los granos de polen, en cuyo interior hay dos anterozoides o gametos masculinos. Para favorecer la polinización, los granos de polen tienen dos sacos aéreos que favorecen su llegada hasta la flor femenina. En la fecundación, uno de los anterozoides se une a una oosfera, que origina un cigoto diploide que dará lugar al embrión. El embrión queda englobado en células de reserva, el endospermo o albumen, y protegido por el tegumento del óvulo, que se hace leñoso. El proceso de formación de la semilla es muy lento, pues el grano de polen tarda un año en germinar, y tarda otro año en completarse la formación del piñón, que es la semilla de las coníferas. Cuando se da el proceso de bipartición, a partir de una célula madre se originan dos células hijas iguales. Primero se divide el núcleo. Posteriormente el citoplasma se estrecha en una determinada zona hasta separarse y dejar un núcleo en cada célula formada. En algunas células se da la pluripartición. El núcleo origina diversos núcleos hijos y en el citoplasma se producen varios estrangulamientos. A cada uno de estos va a parar un núcleo, para finalmente separarse varias células. En la gemación, una vez dividido el núcleo se produce una membrana que lo engloba. En este caso, la célula hija es mucho más pequeña que la célula madre. En otros casos, la célula madre queda aislada del exterior mediante una cubierta. Se dice que queda enquistada. El núcleo se divide varias veces. Cada uno de estos núcleos queda rodeado de una porción de citoplasma y de membrana celular. Son las esporas. Cuando las condiciones medioambientales son las adecuadas, la célula madre se rompe y se liberan al exterior las esporas. Este proceso recibe el nombre de esporulación.